Sí, doctor. Ya. Entonces, bueno, vamos a empezar por el más... Ah, pero tengo que ponerle sonido, ¿verdad? Vamos a poner otra vez. Entonces, aquí es compartir sonido. Ya, y sí, ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver un video bastante sencillo. De al final cuál es el principio básico de la PCR como tal. ¿Sí? Este video que van a ver ahorita es el PCR, un PCR convencional, el normal, vulgar, común y silvestre, ¿sí? Sin utilizar tanta tecnología como si lo hace el PCR de tiempo real, ¿ya? Entonces, bueno, ahí va. Antes de pasar, ya se me adelantó mucho, ¿ya? Pero lo que ustedes ven ahí son básicamente los elementos básicos que se necesitan a la hora de hacer un PCR. No siempre vamos a necesitar un ADN molde, o sea, un ácido nucleico molde, que en el caso específico del PCR viral, o para identificación de virus, va a ser el ácido nucleico del virus, ya sea un ADN o un ARN, ¿sí? Esto es lo básico que se necesita. Después vamos a necesitar esto de acá, que lo que representan son los llamados primers o iniciadores, que como vamos a ver más adelante, lo que estos primers o iniciadores hacen es flanquear la zona del ácido nucleico viral que queremos amplificar. ¿Sí? Tenemos esto, que está acá abajo, que son los nucleótidos, los dideoxinucleótidos, que a la final son los que van a ir completando y rellenando las nuevas cadenas de ácido nucleico que se van a ir formando producto de la amplificación por PCR. ¿Sí? Y finalmente tenemos la polimerasa, ¿sí? La enzima polimerasa, que es justamente la que va a sintetizar las nuevas cadenas que se van a ir formando. ¿Sí? Ese aparatito que está ahí se llama termociclador. Y justamente ese aparatito es el que se encarga de amplificar el ácido nucleico miles de veces, lo hace de manera exponencial. ¿Sí? Y así mismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, básicamente lo que el termociclador hace es producir diferentes grados de temperatura, que es lo que va a facilitar los tres procedimientos básicos de la PCR como tal, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Pero que no se olviden, ese es un termociclador. Ahora, ese es un termociclador convencional. ¿Sí? Cuando veamos el video del PCR en tiempo real, vamos a ver que se usa otro termociclador, pero que es un termociclador en tiempo real que tiene otras características. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Como les había dicho, el PCR lo que hace es amplificar miles de veces un segmento del genoma viral en este caso. ¿Sí? Entonces, como está puesto aquí en el video, ¿cuál es el gen o la zona del genoma del virus que quiero amplificar? Pues es este que aquí está en verdecito. ¿Sí? Entonces, este es el gen o el segmento del gen que yo quiero amplificar porque es mi gen de interés. ¿Sí? Ahora, ese interés puede ser de varias cosas. Puede ser porque esa zona del genoma tiene una particularidad específica porque es una zona muy variable del virus, o por el contrario es una zona muy conservada, o porque en esa zona hay una mutación que le confiere una característica importante al virus, por la razón que sea. ¿Sí?
Pero justamente esta va a ser la razón por la cual nosotros queremos amplificar esta zona, este gen de interés, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre o qué es lo que hace el termociclador. Eso que vieron ahí es lo que hacemos en laboratorio llamamos el primer ciclo de amplificación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que a partir de un ácido nucleico de un gen de interés, nosotros lo hemos amplificado. Se dan cuenta que de un gen madre ahora tenemos dos, ¿verdad? ¿Sí? Y básicamente lo que el termociclador ha hecho es justamente duplicar la cantidad de ácido nucleico presente mediante tres procesos, que son la desnaturalización, que la desnaturalización no es otra cosa que la separación del ADN en dos cadenas, ¿sí? Luego el anillamiento, que el anillamiento no es otra cosa o es la parte mediante la cual los primers, los iniciadores, se unen al genoma y flanquean la zona que quieren amplificar. Y el tercer paso, que es la elongación, que es la formación de las nuevas cadenas, que es lo que hace la RNA polimerasa, ¿sí? Eso es lo que les he dicho, son los tres pasos básicos en los cuales se fundamenta la PCR. Y si se dan cuenta, esos tres pasos están definidos por temperaturas. Y el termociclador lo que hace es generar estas temperaturas. Y lo hace durante algunos ciclos, por lo general entre 35 y 40 ciclos, ¿sí? Entonces, lo que vimos que ocurrió hace un momento es el ciclo 1. ¿Sí? Veamos el ciclo 2. Ocurre lo mismo. La desnaturalización, que es esto, que es la cadena de ADN, simplemente se separa. ¿Sí? ¿Y por qué se separa esa cadena de ADN? Porque sometemos a ese ácido nucleico a una temperatura de 95 grados. Entonces, a esa temperatura de 95 grados, el ADN se separa. Por eso, en este caso que teníamos un ADN completo, ahora tenemos dos hebras. Y acá abajo lo mismo, ¿sí? Dos hebras. Eso ocurre en el primer paso de naturalización. En este segundo paso ocurre el anillamiento, que como les había dicho, no es otra cosa que la unión de los primers, que son estos de aquí, que se unen a sus secuencias complementarias. ¿Sí? En este caso, aquí y aquí, acá y acá. ¿Y qué es lo que hacen esos primers? Simplemente lo que van a hacer es flanquear la zona que quiero amplificar. ¿Sí? Por ejemplo, este primer que se unió aquí, lo que quiere decir es, como se unió aquí, cuando venga el siguiente paso, lo que va a hacer es que la nueva cadena se sintetiza de aquí hacia acá. En cambio, esta cadena, cuando se haga el siguiente paso, se va a sintetizar la nueva cadena de aquí hacia acá. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que los primers lo que hacen es flanquear la zona que quieren amplificar. Y asimismo, esa unión de los primers con el genoma se hace a una temperatura que va entre 55 y 65 grados centígrados. Y nuevamente, el termociclador lo que hace es, una vez que se ha producido la desnaturalización, varía inmediatamente la temperatura para que los primers puedan unirse. ¿Sí? Y en este último paso, la elongación, lo que ha ocurrido es que viene la polimerasa y lo que hace es forma nuevamente las cadenas de ADN. ¿Sí? Este paso se llama elongación, que lo hace la enzima polimerasa, ¿sí? Y lo hace por lo general a una temperatura de 72 grados centígrados. O sea, nuevamente, una vez que se produce el anillamiento a estas temperaturas, el termociclador nuevamente varía la temperatura para que llegue a 72 y la polimerasa pueda hacer su trabajo. ¿Qué ha ocurrido al fin del ciclo 2?
Al fin de este ciclo 2 lo que tenemos es que a partir de 2 cadenas de ácido nucleico tenemos ahora 4. Eso ocurrió al fin del ciclo 2. Y ahí viene el ciclo 3, en el que ocurre exactamente lo mismo. De tal manera que conforme van avanzando los ciclos, ¿sí?, vamos a tener amplificaciones directamente de nuestro gen de interés, pero también amplificaciones de ácido nucleico con el gen de interés, pero también con otras partes del genoma, ¿sí? Conforme vayan avanzando los ciclos, vamos a tener mayor cantidad del gen de interés. Conforme van avanzando los ciclos de amplificación, van aumentando la cantidad de ácido nucleico que se amplifica. Dependiendo de cuál sea el protocolo de PCR que se utilice, podemos hacer 30 ciclos, 35 ciclos, 40 ciclos. Y solo para que se den una idea, en este ejemplo, en un ciclo de 30 o 30 ciclos, o un protocolo de PCR de 30 ciclos, vamos a tener 1.073.741.774 copias del gen de interés. ¿Sí? Al final, como concepto general, la amplificación de los fragmentos de PCR de interés, en el caso de la PCR, siempre se va a hacer de manera exponencial. O sea, de 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, de 8 16, de ahí 32, 64, etcétera, 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 etcétera. Siempre va a ser exponencial. Mientras más ciclos dure el protocolo de PCR, mayor cantidad de amplificaciones vamos a tener, ¿sí? Y como les decía, todos estos cambios de temperaturas para estos 3 ciclos los realiza directamente el termociclador. ¿Sí? El termociclador es clave para poder hacer un PCR. Sin un termociclador no se puede hacer un PCR. ¿Sí? A no ser que quieran ustedes tener tres baños María y que estén continuamente en segundos pasando de un lado a otro, lo cual es muy complejo. Doctor, una pregunta. ¿Y sí, esta cuéntame. cantidad, o sea, para qué nos va a servir? ¿Para tener un diagnóstico más preciso? Ya vamos a ver. Esta es solamente la primera parte. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Tenemos de ver el video. Ya. Listo. ¿Alguna preguntita con el video? Si no, para volver a la presentación. ¿No? Bueno. Entonces, ya está la presentación. ¿No la veo? Aquí. Ya. Entonces, ya vieron ustedes en cuál es la base del PCR como tal. Ahora, como les había dicho, esa es solamente una partecita de todo lo que engloba una prueba de PCR como tal, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar algo que hicimos acá en el instituto, aquí donde yo trabajo, relacionado con el VIH. Aquí se desarrolló un ensayo, un protocolo de PCR anidada, ¿sí? Así se llama el protocolo específico que se desarrolló, para identificación de VIH, específicamente de el genoma, el gen GAF de VIH, que cuando veamos VIH vamos a ver que el gen codifica para el llamado ADN proviral. Bueno, cuando veamos VIH vamos a hablar más a detallito de la parte de la replicación del VIH como tal. Pero al final
lo que les quiero mostrar con esto es que, bueno, este es un termociclador, solo que de otra marca, de otro modelo, pero igual termociclador es, que como ustedes ya vieron, es el que se encarga de hacer esas variantes de temperatura, ¿verdad? Entonces, una vez que termina todo el proceso que ustedes acabaron de ver y que vieron que se realiza en unos tubitos, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer la amplificación en esos tubitos, todavía no hemos terminado de hacer la prueba. Porque nada de lo que ocurre ahí, nada de eso lo podemos ver. Porque todos los líquidos que se utilizan y los reactivos que se utilizan son transparentes. Así que nada de eso, de lo que acabamos de ver, nada de eso lo podemos nosotros observar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que se termina de hacer el proceso técnico, sacamos los tubitos aquí del termociclador y los llevamos aquí a esta otra parte, que esto se llama cámara de electroforesis. ¿Sí? Esta cosita azul, vamos a ver si ya. Esto que está aquí se llama cámara de electroforesis, esto azulito. ¿Sí? Y si ven que aquí en esta cámara de electroforesis, aquí hay un fondo blanco. Ese fondo blanco es un gel de agarosa. Eso blanco que está ahí es un gel de agarosa. ¿Y por qué es importante eso? Si se dan cuenta que en este gel de agarosa que está aquí, si ven que hay unos puntitos medio azulitos, azul oscuro. ¿Sí? Esos puntitos azul oscuros, ¿sí?, corresponden a los tubitos o al líquido de los tubitos que saco del termociclador. ¿Sí? Si vieron que toda la reacción que vimos en el video, todo ocurre en un tubito, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, una vez que termina la amplificación en el termociclador, sacamos el tubito y con una pipeta, una micropipeta como esta que está aquí, con una micropipeta colocamos el líquido que sale del tubito del termociclador y lo colocamos en unos huequitos que tiene este gel de agarosa. ¿Sí? Y para poder observarlo, porque como les decía, nosotros no vemos lo que hay en ese líquido, le ponemos un colorante. Y por eso es que lo vemos aquí de color azulito. Entonces, el líquido que sale del tubito más el colorante es lo que colocamos en el gel de agarosa, en este gel blanco de aquí. Obviamente hay que hacerlo con una experticia, tiene su técnica, porque no les había dicho, pero los volúmenes que se utilizan para poder hacer esto son volúmenes muy pequeñitos. Una vez que colocamos los tubitos, los colocamos aquí en este gel de agarosa, lo que hacen, bueno, no se alcanza a ver muy bien, ¿sí? Pero del lado de acá es esta partecita de aquí que está tapada con la mano de mi compañera, ¿sí? Ahí hay una fuente de poder. Esa fuente de poder lo que hace es generar electricidad. ¿Sí? Entonces, una vez que se terminan de colocar las muestras aquí en este gel de agarosa, ¿sí?, mediante unos electrodos, si ven que aquí está un electrodo, ¿sí?, aquí está el electrodo positivo, bueno, acá no se ve bien, pero por acá está el electrodo negativo. Entonces, una vez que se terminan de colocar, mediante la fuente de poder se aplica electricidad en esta cámara de electroforesis. ¿Sí? Una vez que terminamos de colocar las muestras acá que salen del termociclador y las colocamos en el gel de agarosa, le aplicamos electricidad. ¿Con qué objetivo? En el momento que colocamos electricidad, obviamente que hay un buffer que facilita el paso de la electricidad. Una vez que colocamos electricidad, lo que se busca es que las muestras, estas muestras azulitas que están aquí, gracias a la electricidad, empiecen a migrar, empiecen a moverse a través de este gel de agarosa. ¿Sí? Obviamente, para que eso ocurra, ¿sí?, se aplica un determinado voltaje. No es que ponemos y lo conectamos y simplemente la electricidad que vaya. No, se pone a un determinado voltaje. Puede ser, se puede poner 60 voltios, 80 voltios, 100 voltios, 120 voltios. Depende un poquito del protocolo. ¿Sí? Pero de hecho, se coloca electricidad. ¿Sí? De hecho, por eso es un proceso de electroforesis. ¿Sí? Ustedes conocen, la electroforesis no es otra cosa que la migración
la migración, en este caso de ácido nucleico, ¿sí? Utilizando electricidad. Entonces, bueno, una vez que hacemos este proceso, ponemos electricidad en esta cámara de electroforesis y que estas muestras migran, ¿sí? Se las deja migrar más o menos 30 minutos, 40, 45 minutos. ¿Sí? Una vez que este proceso de electroforesis termina, ¿sí? Todavía no podemos ver nada, todavía no terminamos. Simplemente hemos hecho el proceso de electroforesis. Una vez que la electroforesis termina, nosotros tenemos que hacer el último paso, que es la visualización de los resultados. Y para poder verificar los resultados, nosotros sacamos este gel para poder visualizar los resultados. Una vez que termina la electroforesis, sacamos el gel de esta cámara que está aquí y lo ponemos en este aparatito que se llama transiluminador. Si ven que aquí este gel que está aquí es el mismo gel que está acá. Simplemente lo sacamos, una vez que termina, sacamos el gel de aquí y lo ponemos en este aparato que se llama transiluminador. Este transiluminador tiene la característica de que genera luz ultravioleta. ¿Sí? Genera luz ultravioleta. Entonces sacamos el gel que está aquí en la cámara de electroforesis y lo ponemos en el transiluminador. ¿Sí? ¿Y qué es lo que esperamos ver? Esto. Eso es lo que vamos a ver en un proceso en un protocolo de PCR convencional. ¿Sí? Cuando aparecen las bandas, en este caso, si ven que aquí hay unas bandas, ¿sí? Significa que hubo amplificación. O sea, significa que en el protocolo de PCR se detectó el gen de interés y se amplificó. Y por lo tanto, nosotros lo podemos observar. ¿Sí? Si por el contrario, en la muestra del paciente, en la que estábamos buscando el genoma, el virus, el genoma viral y por lo tanto el gen de interés, no había el virus, no había el ácido nucleico viral, no se amplifica nada y por lo tanto no vamos a ver ninguna banda. ¿Sí? Al final, ¿cómo interpretamos esta prueba de PCR convencional? Si aparece la banda, es positivo. Si no aparece la banda, como en estos casos de acá, es negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir? Las pruebas de PCR convencional son pruebas cualitativas. Es decir, que solamente me van a decir si el virus está o no está presente. ¿Sí? Las pruebas de PCR convencional son pruebas cualitativas. Que como ustedes ven, lo que me van a decir es que si el virus está presente, en el caso de que observe la presencia de una banda, o no está presente, como en este caso, que no hay banda. ¿Sí? Obviamente aquí ustedes ya ven, es un protocolo ya editado. Estos códigos que ustedes ven aquí son códigos de laboratorio, que obviamente cada código de laboratorio corresponde a una muestra de pacientes. ¿Sí? Obviamente, cada vez que se hace una prueba, se pone lo que se llaman controles positivos, que son los que validan la prueba. ¿Sí? ¿Qué problema? Bueno, problema entre comillas. Podemos observar cuando hablamos de la PCR cualitativa, justamente cuando ocurren estas cosas. Este de aquí o este de acá. Obviamente, cuando aparece así, es facilito decir que es positivo, la banda es súper clara. Pero cuando aparece así, la banda un poco débil, ¿sí? A veces una persona con suficiente experiencia puede decir, no, la banda está clarita y la respuesta positiva. O como en el caso de acá, no sé si alcanzan a ver. ¿Ven o no ven la banda? Sí. Se ve un poquito. Alguien que no la vea o que no la vea bien. Bueno, obviamente, todos la ven porque les estoy diciendo que ahí está. Pero imagínense que ustedes no están haciendo una prueba de estas y no pueden ver. O sea, no saben si tiene o no tiene.
Una persona a veces ve esta banda que es súper débil y primero puede ser que no la vea, o puede ser que le entre la duda y no sepa qué hacer, si reportarla positiva o no reportarla positiva. Entonces, esto, como la interpretación es visual, ¿sí? Entonces puede ser que en algún momento puede generar dudas y prefiera repetir. Ese es un problema que puede ocurrir con las pruebas de PCR convencional. Como son cualitativas, su interpretación depende mucho de la persona que mira y que hace la prueba. Ese es un problema que puede haber con este tipo de pruebas. Por más que sea molecular, igual sigue siendo una prueba cualitativa de interpretación visual. ¿Sí? Esa es una desventaja, que es una prueba subjetiva. Otra desventaja que tienen las pruebas de PCR, no solamente convencional, sino el PCR en general, es la infraestructura que se necesita. Ya vieron que necesita un termociclador, ya vieron que necesita una cámara de electroforesis, ya vieron que necesita un transiluminador, y obviamente todos son equipos que no son baratos. ¿Sí? Y eso que no está puesto toda la infraestructura que necesita un laboratorio molecular. Por ejemplo, un laboratorio de biología molecular convencional, así como estos, para poder montarlo con todas las leyes, cumpliendo todos los protocolos, entre 20 a 25 mil dólares de inversión. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa es una limitante, el costo. Lamentablemente, aquí en nuestro país todavía las pruebas moleculares son caras. Y el mejor ejemplo es el COVID. ¿Sí? Al inicio de la pandemia, ustedes veían laboratorios privados que querían cobrar de 200 a 300 dólares una prueba de PCR para COVID. ¿Sí? Hasta que, bueno, el ministerio estandarizó y creo que 50 dólares me parece, que era para el sector público, y creo que 100 o 120, algo así, no recuerdo bien, en realidad. Pero eso es un limitante, el costo, lamentablemente. ¿Sí? Otra limitante es que se necesita personal entrenado para poder hacer estas cosas. Si necesitas gente que sepa hacer pruebas moleculares, alguien que lo hayan entrenado para hacer estas pruebas y obviamente para interpretarlas. Esa es otra limitante. Por eso es que las pruebas moleculares no se hacen en todos los laboratorios. ¿Y qué más evidencia que las pruebas de COVID? Que, como ustedes saben, son pocos en realidad los laboratorios que tienen la capacidad en infraestructura, la tecnología, etcétera, para poder hacer estas pruebas. Entonces, eso también es otra limitante. Pero en cambio, sus ventajas, como ya les dije, son pruebas muy sensibles, son pruebas muy específicas, ¿sí? Y de hecho son las más utilizadas para hacer diagnóstico viral actualmente, hablando de la biología molecular como tal. ¿Sí? Preguntas con el PCR convencional, antes de hablar del PCR en tiempo real. Yo no entiendo esas rayitas que están más marcadas una encima de otra. O sea, cada columna representa un paciente. ¿Cuál rayita? ¿Esta de aquí? Esas ahí. Ah, ya, bueno, no les mencioné, pero bueno, ya que preguntas, como a la final, cuando hacemos el PCR, lo que hacemos es amplificar un gen de interés, ¿verdad? Un fragmento de un gen de interés, ¿verdad? Cuando hablamos de ese fragmento, ¿sí? Por lo general hablamos de un segmento del genoma que va a tener una determinada cantidad de pares de bases. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio estructura viral? Habíamos visto que los genomas virales tienen un tamaño, ¿sí? Que puede ir en un promedio de hasta 10.000 pares de bases, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un genoma viral de 10.000 pares de bases y tengo un protocolo de PCR, tú dices, ay, pero de esos 10.000 pares de bases, a mí me interesa un segmento de 131 pares de bases. Entonces, yo voy a diseñar un PCR que me permita amplificar solamente 131 pares de bases de esos 10.000. ¿Sí? Entonces, tu protocolo de PCR te va a amplificar ese segmento de 131 pares de bases millones de veces. ¿Sí? Entonces, una vez que tú haces todo el procedimiento, ¿tú qué esperas ver? Tú esperas ver un fragmento de 131 pares de bases, que es lo que está acá. Pero la pregunta es, ¿y yo aquí cómo voy a saber cuándo son 131 pares de bases? Que yo solamente voy a ver es una cosa que migra y una banda, pero esa banda puede ser de 1.000, de 5.000, de 200, de 500. ¿Cómo yo puedo saber de que efectivamente son 131 pares de bases? Para eso se utiliza esto de acá se llama marcador de peso molecular. Son reactivos de laboratorio que ya están diseñados, ¿sí? Para poder marcarte diferentes pesos moleculares o diferentes pares de bases. ¿Sí? Por ejemplo, este marcador de peso molecular va de 100 en 100. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la banda de más abajo te indica 100 pares de bases.
La de más arriba te indica 200, esta 300, 400, 500, esta más gordita 600. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces tu protocolo de PCR, entonces tú coges y mides. Ah, mira, me amplificó en este lugar. Y tú lo relacionas con tu marcador de pares de base. Si ves que justamente esta banda está entre 100 y 200, ¿verdad? Entonces, bueno, como la interpretación es visual, no va a ser tan exacta, más o menos tú puedes inferir de que sí, efectivamente, sí está a la altura de los 131 pares de bases. Esto es lo que esperarías encontrar. Si por el contrario, tú en este protocolo, tú no ves la banda aquí, sino que tú la ves por acá arriba, lo que estás visualizando no es lo que buscas. Porque si la ves por acá arriba, significa que estás amplificando entre los 400 a 500 pares de bases. Y ese no es el tamaño del fragmento que tú esperas. Por eso les decía que para poder realizar estas pruebas necesita gente que esté entrenada para poder hacer estas pruebas de laboratorio, porque se necesita interpretación. ¿Sí? Por eso siempre cuando ustedes vean una prueba de PCR convencional, siempre lo van a ver así, siempre van a ver esta parte de acá, que es un marcador de presión molecular, que es una guía. Es una guía que te permite saber o confirmar que si lo que está amplificado realmente es del tamaño que tú esperabas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Clarísimo con el PCR convencional antes de pasar al tiempo real. ¿No? Bueno. Entonces vamos a poner entonces el PCR tiempo real. Ah, pues ya mismo se acaba. Qué manera que se acaba el tiempo rápido. Bueno, entonces igual nos vemos al rato entonces, porque igual el video de PCR tiempo real es mucho más largo. Y después tenemos que ver secuenciación. Y después tenemos que ver todas las otras técnicas de laboratorio. Tenemos clases siquiera hasta las 9. Doctor, una pregunta. Cuéntame. La PCR es una prueba directa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es una prueba directa. Esa sí es exclusivamente directa, porque detectamos ácido nucleico viral. La PCR no te detecta anticuerpos, solo genoma viral. Ya, gracias. Nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Tienen cara de acontecidos. ¿Qué les pasó? ¿Ya se cansaron? A ver, vamos a ver. Bueno. Listo. Nos vemos ya mismo, ¿sí? Para seguir con el PCR tiempo real, ¿ya?